Dinero y poder van juntos. Siempre van juntos. Movilizar la inmensa maquinaria que se necesita para controlar a la humanidad exige miles de millones de dólares y una extensa infraestructura humana y social, así como una organización que domine los medios de comunicación y que naturalmente controle la información. Pero la pregunta es, ¿cómo puede ser? ¿Cómo será? ¿Cómo es esa infraestructura y de dónde se provee el dinero? Carol Keighley, en su obra Tragedy and Hope, Tragedia y Esperanza, escribe: la red de conspiración que mueve los hilos del mundo está formada por banqueros y capitalistas internacionales, es decir, el alto mundo de las finanzas, y reúnen a su alrededor un ejército de científicos, tecnócratas, políticos y agentes, todos ellos marionetas para hacer desde las sombras su alta política. Por otra parte, Gary Allen, aportando numerosos datos, muestra que los imperios económicos internacionales están interesados en promover el endeudamiento de los gobiernos y añade, cuanto más alta es la deuda, más caros los intereses, pero además pueden exigir a los presidentes de turno el pago en especie, privilegios fiscales, monopolios de servicios y contratos de obras. Si éste no acepta, muy fácil, provocan su caída, promueven disturbios y huelgas que al empobrecer a la nación les obliga a claudicar ante lo que le pide. ¿Se han dado cuenta, por ejemplo, de cómo el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, no tuvo más remedio que estampar su firma para aceptar el préstamo de 787.000 millones de dólares para salvar la economía del país? Y que si esa misma cantidad se repartiese entre los 6.500 millones de seres humanos que pueblan la esfera, tocarían cada uno a 121 millones de dólares. Y de ese modo se erradicaría definitivamente el hambre, la pobreza, la injusticia, la desigualdad, pero no quieren hacerlo. Prefieren seguir alimentando el sistema depredador. En Estados Unidos, el CFR, Council of Foreign Relations, Consejo de Relaciones Exteriores, es conocido por el establishment como el Ministerio de Asuntos de Rockefeller y también como el gobierno invisible del mundo. Adler escribe que el CFR es la agencia general que dice a los gobiernos lo que deben y tienen que hacer. Por tanto, pensar que los electores eligen un gobierno es una falacia, es una ilusión. Un delegado del CFR declaró una vez: no importa quién vote el pueblo, siempre nos votará a nosotros. ¿Será por eso que ya sabemos quién es el candidato ganador antes de que cuenten los votos? Durante una entrevista de la revista Code a Ali Khan, presidente del gobierno albano en el exilio, este denunciaba que un puñado de personas de la trilateral y el CFR son las que toman las decisiones. Es un poderosísimo club privado que domina todos los gobiernos del mundo. Están confabulados. Se quiera o no se quiera, hay que hacer lo que ellos dicen. Aparentemente luchan o dicen que luchan contra el comunismo, pero a la vez lo financian. Y es que en política nada es casual, como dijo Roosevelt. Es evidente a la vista del testamento de Satanás que lo que ocurre ahora fue planificado hace más de 200 años por los padres del Club de Roma, el CFR, la Trilateral, el Fondo Monetario Internacional y el Tratado de Maastricht. El mal estriba en que el dinero se ha convertido en el protagonista inatacable de la política y de las sociedades, lo que mantiene vivo y activo su poderío sobre cualquier otro principio ético y moral de los pueblos. El mal
es también que los gobiernos gravitan entre el servicio social a los necesitados y la inevitable recaudación de dinero. El mal igualmente es que para satisfacer las exigencias que polarizan los postulados socialistas, los gobiernos se tengan que endeudar, pagando a la vez altísimos intereses. ¿A quién? Al gobierno invisible de los iluminados. Y es curioso porque originalmente la Constitución americana preservaba la independencia, los gobiernos de la especulación, ¿verdad?, de la economía y del dinero internacional, reservándose el Congreso y el Senado la potestad de intervenir en el precio de las cosas, evitando la concentración de capitales especulativos. Es decir, eso estaba prohibido. Y, por ejemplo, estaba prohibido que los extranjeros aportasen sus dineros en acciones bancarias y dificultasen la concentración en los bancos centrales de unos pocos países. En principio, el alto mundo de las finanzas, encabezado por Rothschild, había fracasado en su pretensión de unirse a los Morgan y a los Rockefeller, pero al final lo consiguió. Existe una literatura muy extensa sobre las oscuras maniobras que lograron en 1913 que el Senado de los Estados Unidos votase un proyecto de ley que enmendaba aquella sabia prescripción de la Carta Magna. Charles Lindbergh, el famoso aviador y senador norteamericano, aseguró una vez ante los medios de comunicación de que con esa ley se constituirá el consorcio más gigantesco de la Tierra. Y decía, cuando el presidente la firme, legalizará el gobierno invisible de los amos del mundo. Y ciertamente no es difícil ver que detrás de la apariencia benévola de este sistema se disfraza un plan diabólico que pretende que el poder cambie de manos, pasando de los gobernantes a los financieros. Fíjense, si tienen posibilidad, de leer la página 323 del libro de De Groyfin, donde hay un acta del testamento que reta a todos los seres humanos que deseen ser libres y permanecer al margen de este entramado. Los iluminados, en este texto, aseguran que han sido elegidos por el mismísimo Dios para gobernar el mundo. Aunque surja un espíritu heroico que se les oponga, no podrá medirse con guerreros entrenados como ellos, es decir, habrá llegado tarde. Y en el supuesto de que todo siga como lo tienen previsto, los iluminados o Illuminati están logrando uno de sus principales objetivos del programa que tienen: una sociedad sin corazón. A cambio de cuestiones materiales, la humanidad está despreciando los valores espirituales de su cultura y está sustituyendo a Dios por modernos becerros de oro. Pero vayamos de frente a los protocolos de los sabios de Sion. Fíjense, estos protocolos vieron la luz por primera vez el 26 de agosto de 1903 y fueron publicados por entregas bajo el siguiente epígrafe: Programa judío de la conquista del mundo. En el diario de San Petersburgo, Zania, el estandarte, decía lo siguiente: en estos protocolos se elabora un plan de una perfecta realización, y lo que está comenzando como un proyecto se transformará en una palpable realidad. Y solo a título enunciativo se puede establecer la siguiente clasificación temática. Fíjense bien: hechos de carácter histórico que aparecen en los protocolos. Está perfectamente prevista la Primera y Segunda Guerra Mundial, la desaparición de las casas reales y la eliminación de la importancia de la nobleza, la implantación del comunismo, primero en Rusia y luego en media humanidad, las guerras económicas, la inestabilidad de las constituciones, el centralismo administrativo, la multiplicidad de los partidos políticos, la tendencia hacia el gobierno mundial, creación de la ONU, de Naciones Unidas, la eclosión de Japón y China como potencias de primer rango,
el encubrimiento de gobernantes ineptos, la instalación del terrorismo en la vida diaria de los pueblos, la crispación y hostilidad entre gobernantes y gobernados, la corrupción de la clase política, el control de la medicina por el Estado, la creación de enfermedades por los laboratorios, la pugna entre el regionalismo y el centralismo, la creación de una política internacional dirigida, la corrupción jurídica, la proliferación de magnicidios, la provocación en masa a los adversarios políticos, los arrestos políticos, el desprestigio personal de los líderes políticos. ¿Qué les parece? Vamos ahora a los hechos de carácter económico que están previstos en estos manuscritos. La generalización de huelgas, la crisis financiera de 1929, la lucha de clases, la creación de la nueva ciencia económica, la prepotencia del trust y los monopolios, la especulación del suelo, la carrera de armamentos, la sumisión de los millonarios a los intereses sionistas, el aumento progresivo de la burocracia estatal, el progresivo hundimiento de las monedas nacionales, el mantenimiento del patrón oro, la aparición táctica de una moneda mundial, el impuesto progresivo sobre las herencias, la desaparición progresiva de la moneda por los cheques, tarjetas de crédito, etcétera, etcétera. La escandalosa legalización sobre sociedades anónimas. ¿Qué les parece? Hechos de carácter social. El auge del alcoholismo, de la droga, de la delincuencia en la juventud. El inmenso crecimiento de poder de los medios de comunicación, la supresión de la pena de muerte, el desarme moral, la manipulación de la opinión pública, el control judío del mundo del espectáculo, el antisemitismo táctico judío, la corrupción de la juventud, la progresiva desaparición de la familia, el control estatal de la educación, las asociaciones de prensa y la titulación de los informadores, la legalización del secreto profesional de los periodistas, el auge de los juegos de azar, la explosión del deporte profesional, el aumento de la prostitución, legal o no, la legalización del aborto. ¿Le suena familiar todo esto? Hechos de carácter cultural previstos. Las modas de darwinismo, las leyes antilibelo, la penalización de la difamación para coartar la libertad de expresión, la literatura y el arte modernos. ¿Qué les parece? No se muevan, que enseguida regreso. Tengo mucho más que contarles sobre estos manuscritos. Hasta ahora.